aumento importante en los niveles de potasio. La aldosterona retiene sodio y agua y elimina potasio. La espironolactona hace lo contrario, elimina sodio y agua y va a aumentar el potasio del paciente. Las indicaciones son similares a las que se ven por IEL y por ARA2 también, pero acá generalmente se usa en pacientes que ya son más sintomáticos. Y si son más sintomáticos, ¿cómo suele estar su presión de elección más alterada? Y cuando ya no funcionó el tratamiento con otros medicamentos, recibió IECA, beta-bloqueante, recibió beta-bloqueante, ARA2, se agregaron otros medicamentos y sigue sintomático ese paciente. Entonces ahí que nos da la pauta de que probablemente ese paciente tiene una funcionalidad cardíaca muy alterada. También tiene efecto beneficioso en los pacientes con infarto, insuficiencia cardíaca y pacientes con infarto. Las mismas indicaciones que IECA y ARA2, solo que acá el paciente que recibe este suele ser un paciente que está con un corazón más deteriorado, porque quiere decir que con la otra medicación no mejoró totalmente ese paciente. Entre los efectos adversos, acá el más frecuente es la hiperpotasemia, porque, como le decía, la aldosterona, la espironolactona lo que hace es eliminar, la espiro lo que hace es eliminar sodio y agua, retiene potasio, entonces puede producir hiperpotasemia. También puede empeorar la funcionalidad renal en un paciente que tiene ya alteración en la funcionalidad renal. Entonces hay que tener cuidado cuando se da con otros medicamentos, o sea, combinado IECA con espironolactona, hay que tener cuidado para que no se produzca mucha hiperpotasemia, combinado ARA2 con espironolactona también, que no se produzca mucha hiperpotasemia o mucha alteración del perfil renal. Y el efecto que se ve por acción de la espironolactona, aparte de otros efectos adversos, ginecomastia, impotencia, signos de feminización en varones y alteraciones menstruales en mujeres. Inhibe la acción de la testosterona, afecta la unión de la testosterona a sus receptores, por eso se puede ver ese efecto en los pacientes varones, ginecomastia, impotencia y feminización y alteraciones menstruales en las mujeres. O sea, por la estructura, tiene una estructura que es similar a la de la testosterona, entonces compite con la testosterona por el receptor, no se elimina la testosterona y se ven esos signos. También puede producir alteraciones mentales y gastrointestinales, y la eplerenona puede producir hiperpotasemia y las molestias gastrointestinales, pero no produce una alteración en la parte hormonal, eso no se ve. La espironolactona va a producir ginecomastia, la eplerenona no va a producir ginecomastia. La espironolactona produce impotencia y feminización, la eplerenona no. Entonces tiene menos efectos adversos. Ese efecto endocrino se ve con la espironolactona y la eplerenona. Cuando se agrega este medicamento después de un tiempo ya en el tratamiento vemos que no está funcionando bien el paciente, se le diagnostica su insuficiencia cardíaca, se le da el tratamiento que le va a ayudar en la evolución, que es IECA o ARA2, nosotros lo que hace que vamos a ver enseguida. Si con el tiempo no mejora, el paciente estaba mejor y empieza a presentar otra vez síntomas, ahí se le agrega su espironolactona. Precauciones parecidas también a las precauciones que hay que tener con ARA2 y ECA. Potasio muy alto, creatinina muy alta. Dependiendo, lo mismo ocurre ahí también. Valores de técnica no hace falta mejorar, pero cuando el potasio está en un cierto nivel, donde teniendo un cierto nivel se puede disminuir la medicación, y si es que el potasio está muy alto, la creatinina está muy alta, se tiene que suspender la medicación. Esto es muy importante. El aumento del potasio puede producir arritmias que son fatales en el paciente. Ya le estamos dando a un paciente con insuficiencia cardíaca con presión de eyección muy alterada, y ese paciente de
Y el otro medicamento que también la acción neuromoral, pero en este caso es el efecto sobre el tono simpático, son los beta-bloqueantes, que nosotros ya habíamos visto en la parte de transmisión adrenérgica. El efecto que tiene el sistema simpático, nosotros recordamos que sobre la parte vascular tiene un cierto efecto, sobre estimular receptores alfa, se produce vasoconstricción, si se estimulan receptores beta 1, se produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractividad. O sea, el sistema adrenérgico tiene un efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción, pero inotrópico positivo. Eso es bueno en algunos casos. En un paciente con una urgencia, con una descompensación cardíaca, con un shock, con una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a ayudar a que ese paciente mejore? En la activación del sistema simpático. Nosotros tenemos que usar en algunos casos, cuando está chocado, cuando está hipotenso, que usamos adrenérgicos. Para la parte aguda es beneficioso, porque la única forma que tenemos de que el corazón trabaje más es aumentando su frecuencia o aumentando su fuerza de contracción. Pero a largo plazo eso le produce daño al paciente. Podemos hacerle toda la vida al paciente esté con frecuencia alta y con un medicamento un adrenérgico que tenga efecto inotrópico positivo. Eso le ayuda en una urgencia cuando tenemos algo paciente descompensado, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque a pesar de tener ese efecto, ese daño, esa mantener al paciente siempre con una frecuencia cardíaca alta, le sobrecarga al corazón. El paciente va a vivir con una frecuencia cardíaca 60 o 100, da lo mismo. Entonces es mejor que la frecuencia sea menor, que tenga más tiempo de recuperación entre cada latido. Ahí se va a sobrecargar menos el corazón. Entonces lo que se hace es dar un medicamento que disminuya el tono simpático, que disminuya el trabajo del corazón, porque ese tono simpático, la activación adrenérgica a largo plazo, produce mucho daño en el paciente. Facilita la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuye las sobrevidas. Todo el tiempo está el sistema simpático activado. La estimulación de los receptores beta producía trabajo del corazón, aumenta la contracción, aumenta la frecuencia, pero también aumenta la demanda de oxígeno y el paciente que tenía un desbalance entre la demanda y lo que puede dar. Entonces la circulación no es buena, no es bueno sobrecargar. Entonces, ¿qué pasa si late muy rápido o aumenta mucho la contractividad? Hay isquemia en ese paciente. Porque hay un déficit entre la demanda y lo que puede aportar. La estimulación de los receptores adrenérgicos producía vasoconstricción, que también tener efectos que no son beneficiosos del paciente. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer, un beta bloqueante, lo que va a hacer es, si tiene efecto alfa, va a producir, ¿cierto? Tiene un efecto beta 2, vasodilatación, ¿verdad? Y si tiene un efecto beta 1, disminuye el trabajo del corazón. Entonces lo que va a hacer, si tiene un efecto bloqueante de alfa, y produce también vasodilatación. Entonces lo que nosotros buscamos es disminuir un poquito esto, disminuir esto y disminuir esto. Por eso se empezaron a utilizar medicamentos que son beta bloqueantes para inhibir el tono simpático, y también ellos tienen efectos sobre el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. Un estimulante del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona es también el sistema simpático. Entonces con eso se consigue que clínicamente el paciente mejore, no esté muy taquicárdico, con eso se disminuye también el remodelado ventricular porque influye en ese tono simpático, disminuye el riesgo de arritmia también en ese paciente. Entonces se consigue estos efectos beneficiosos también con los beta-bloqueantes. Por eso se asocia. Por eso al inicio decía, cuando hizo la parte de IECA decía, se hace tratamiento con IECA más beta-bloqueante. Cuando mismo ARA2 decía, ARA2 se utiliza cuando el IECA más el beta-bloqueante no funcionaba, no se aceptaba. Estas asociaciones se pueden hacer beta-bloqueante con IECA, ARA2 con IECA, ARA2 e IECA no. Entonces, ¿qué efecto es lo que nosotros vamos a tratar de conseguir con eso?
estos medicamentos. Los tres que vimos antes no tienen efecto sobre la frecuencia cardíaca. Yo le doy enalapril, le doy losartán, le doy espironolactona y le van a actuar sobre la presión arterial. Lo que yo tengo que controlar en pacientes que van a recibir eso es presión arterial, perfil renal y potasio. Con los beta-bloqueantes sí tienen efecto sobre la frecuencia. Entonces hay que controlar la frecuencia cardíaca para dar los medicamentos a estos pacientes. Así también como en el caso del enalapril o IECA, si la presión está muy alta, te empezamos una dosis baja. Acá también lo importante es que tenga beta-bloqueantes. No importa que no sea una dosis muy alta. ¿Qué es lo que te va a limitar? ¿Cuál es el factor que te va a hacer decir qué dosis puede recibir? Principalmente la frecuencia cardíaca. Si tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca alta, puede dar una dosis mayor. Si tenemos un paciente con una frecuencia de 80, dar una dosis más baja y tener que controlar. El riesgo que tiene acá el paciente es presentar bradicardia si nos pasamos con la dosis. Acá están los efectos beneficiosos que tienen también a largo plazo. Los medicamentos, los beta-bloqueantes, disminuyen la necrosis apoptosis, tiene propiedad antiarrítmica, antihipertensora, antiagregante. Por eso se indica. Y se indica también en pacientes con insuficiencia cardíaca, con presión de eyección baja, que ya está recibiendo tratamiento, pero hay una palabra ahí clave que es estable. No se le puede dar al descompensado. Viene un paciente con insuficiencia cardíaca, clase funcional 3 o 4, no se le va a dar porque le puede compensar más. Se da cuando el paciente ya está estable. Si se interna, recibe todo el tratamiento, se le va a dar cuando se va a ir a su casa. Y hay que controlar su frecuencia cardíaca antes de darle, también hay que controlar y indicar unos controles en 1 o 2 semanas también para ver qué hacen. El infrarredo disminuye la frecuencia cardíaca, eso hace que el paciente se fatigue menos, se canse menos, mejora también su tolerancia a la diálisis. También actúa sobre la clínica, actúa sobre la mortalidad, actúa sobre la evolución de la enfermedad. Los 4 medicamentos sirven para eso: reducir mortalidad, reducir morbilidad, hospitalización, complicaciones y mejorar la sobrevida con disminución de remodelado. Disminuye la incidencia de arritmias. Estos pacientes tienen mucho riesgo de arritmias cardiópatas ventriculares, que son las más graves, y fibrilación ventricular, que es la más grave, y que es la causa frecuente de muerte súbita. No se tiene que hacer cuando está descompensado. ¿Cuál es la otra contraindicación para o caso de tener precaución para la administración de beta-bloqueantes? Recuerdo. ¿Quién había que tener cuidado para dar beta-bloqueantes? Tener en cuenta la frecuencia cardíaca, si está bradicardia, cuando se da. Asmáticos, puede producir cuadros de broncoespasmo, entonces hay que tener cuidado. En pacientes diabéticos o con vasculopatía periférica. En diabéticos, los beta-bloqueantes pueden esconder los síntomas de hipoglicemia. Y en los pacientes con vasculopatía pueden empeorar su vasculopatía periférica. Si ya tienen una oclusión arterial crónica, puede empeorar. Se hacen pacientes estables, con dosis bajas aumentando cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la máxima dosis tolerada por el paciente. Puede demorar un poquito para que aparezcan los síntomas del paciente, la mejoría, y en el caso de que tengan una compensación, parezca que esté mejorando, se espera, no hace falta retirar la medicación. Porque no es una mejoría muy rápida, el paciente no va a mejorar, esperamos. Con insuficiencia cardíaca reciente descompensada se hace antes de enviarle a la casa más y se le hace para eso un control. Contraindicados pacientes reumáticos, pacientes bradicárdicos con frecuencia cardíaca menor a 50. Si hay bloqueos, no se tiene que hacer. Bloqueo de segundo grado y tercer grado necesitan marcapaso, entonces no se tiene que hacer.
sea menor para que los episodios de isquemia y de arritmias sean menos frecuentes. Mejorar el remodelado, pacientes que no tienen antecedentes, disminuyen la morbilidad, la morbimortalidad. En pacientes con la deficiencia cardíaca sistólica se puede mejorar, o sea, disminuir el riesgo de isquemia con la medicación de los medicamentos. Acá, entre los beta bloqueantes hay varios tipos de beta bloqueantes, son mejor los cardioselectivos para el paciente, porque nosotros vimos que los beta bloqueantes pueden tener solo efectos sobre beta 1, efectos sobre beta 1 y beta 2 y efectos sobre alfa. ¿Cuáles son más seguros para el paciente? Los que tienen preferencialmente efecto beta 1. Porque el que tiene efecto beta 2 puede producir más complicaciones vasculares y más asma o episodios de chiquillo. Entonces es más seguro para el paciente si es un cardioselectivo, si tiene acceso solo beta 1. Actualmente hay mucha variedad de beta bloqueantes y se utiliza el que es más conocido en el lugar de la actual, porque hay lugares donde se utiliza más un cierto tipo de beta bloqueante y otros países o zonas del mismo país donde se prefiere otro. Acá se usa mucho el carvedilol y hace poco se usa mucho también el nebivolol. Hay lugares donde se usa el bisoprolol, metoprolol, pero eso nosotros acá casi no usamos. Usamos más carvedilol y nebivolol. Y también es importante que se siga la forma que se tiene que dar. El nebivolol puede recibir una vez por día el paciente. El carvedilol si toma tiene que tomarlo por semana. O sea, hasta acá, como iniciamos el tratamiento con los para la insuficiencia cardíaca y ECA o ARA2 más un beta bloqueante que puede hacer. Por cierto tiempo el paciente probablemente va a necesitar la espironolactona. Tenemos 3 medicamentos que podemos hacer para el tratamiento de la insuficiencia. 3 al mismo tiempo, porque son 4 pero 3 al mismo tiempo. Y ECA, beta bloqueante, espironolactona, antagonista-aldosterona. ARA2, beta bloqueante, y antagonista-aldosterona. Y puede recibir los 3 puntos al paciente, sí, puede recibir más medicamentos que vamos a ver también que hay más medicamentos que se pueden complementar. Y ahí resumiendo lo que vimos ahora, antagonista-aldosterona, el más utilizado es la espironolactona, que tiene como efecto adverso principal hiperlipidemia, puede producir hipotensión, alteración de la funcionalidad renal y los efectos endócrinos que se pueden ver también, como la ginecomastia en el paciente. La eplerenona no tiene los efectos endócrinos que presentan la espironolactona, que dice sin acción antiandrogénica la eplerenona. La antagonista de la angiotensina son inhibidores de la ciclocometida de la angiotensina y los bloqueantes o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Utilización es la misma para los casos de insuficiencia cardíaca sistólica, solo que este tiene un poco más cantidad de efectos adversos a pesar de ser más efectivo. Pero luego si podemos elegir, este sigue siendo más efectivo, que tiene menos efectos adversos, no produce edema y no produce tos. Este está disponible solo por vía oral. Después, acá nosotros tenemos una presentación que es enalapril, si es parenteral. Enalapril hay en comprimidos y también hay en inyectable. Ninguno de los medicamentos está indicado que se dé en el embarazo, no puede recibir un paciente gestante. Los beta bloqueantes sí, algunos pueden recibir las gestantes, inclusive. Está utilizado por las gestantes. Los beta